tal, Rocío? Buenas noches a toda la audiencia de las 8:45. Aquí doña Carmen y un servidor vamos a abordar dos temas que hemos seleccionado como todos los días para ustedes. El primero se refiere a una parte particular de lo que se ha venido a denominar reformas al sector justicia. Como ustedes saben, hoy ha habido reuniones del más alto nivel para discutir dos puntos sustanciales del tema reformas de justicia. Uno ha sido el antejuicio y otro que también queremos abordar es el papel del Consejo Nacional de Justicia. Para ello tenemos dos invitados aquí en el estudio, don Rodman Pérez, que es secretario de Política Criminal y del Ministerio Público, y don Otto Navarro, que es director de Planificación y Gestión Administrativa de la Procuraduría de Derechos Humanos. Señores, buenas noches, muchísimas gracias. Y doña Carmen, también buenas noches a ti. Buenas noches, Vamos Pedro. a empezar con esto. Claro que sí, a nuestros invitados también bienvenidos. Quiero empezar por el tema de antejuicio porque el tiempo se nos hace tan corto que vamos de una vez al grano. ¿Cuál es realmente ahí la objeción por parte de los diputados? Algunos de ellos mencionaban que el antejuicio aplicaba solamente para los funcionarios no electos. ¿Qué responde Rodman Pérez a esto? Sí, yo creo que hablar del tema del antejuicio, que particularmente en la reunión de hoy por la mañana fue uno de los temas centrales de la discusión. La propuesta de reforma tiene dos elementos muy importantes. El primero de ellos, contemplar la figura del antejuicio, mantenerla, pero con una variante, que no impida el curso de una investigación. Simplemente desarrollar una investigación en todo lo que comprenda una investigación. Cuéntenos para mayor claridad a nuestro público televidente cómo está ahora regulado y cuál sería la diferencia. El antejuicio al día de hoy realmente es una limitante para la investigación. Simplemente no puede avanzarse una investigación, el Ministerio Público no puede ir tras una investigación, puesto que hay que discutir primero si el funcionario se le debe despojar de esa garantía que es el antejuicio o no. La propuesta es avanzar en la investigación y una vez completa la investigación, entonces discutir si se le debe despojar o no de esa garantía, pero con la ventaja que tendría una investigación ya más formal, ya más profunda, daría elementos incluso para entrar a discutir si ese antejuicio debe permanecer o no. Ese es un primer elemento. Y el segundo de ellos, la suspensión en el ejercicio del cargo cuando el funcionario público ya se le practicó la investigación, ya se discutió el antejuicio, se presenta ante un tribunal, ante un juzgado, y se decide sobre su situación jurídica. El efecto inmediato de sujetarlo a un proceso penal, de ligarlo a un proceso, implicaría entonces su suspensión inmediata del cargo. Una suspensión que en la mañana se cuestionaba, bueno, ¿afecta o no afecta a la institucionalidad? Y creemos que no. Las mismas normas vigentes al día de hoy establece qué sucede al momento de que un funcionario es suspendido del cargo. Inmediatamente hay alguien más que lo reemplaza. Pero es al momento de ligarlo, no hay que esperar a que haya sentencia. No, simplemente con el hecho de ligarlo. Mencionábamos un tema importante durante la mañana, un antecedente. Esta legislatura, en el mes de marzo, se publicó en el Diario Oficial las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esa figura de la suspensión al momento de ligar al funcionario a un proceso no es algo nuevo. Fue aprobada bajo esta legislatura las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público que precisamente regulan esa suspensión al momento de ligar a proceso. Entonces, no es un tema nuevo, es un tema que debiese aplicar en igualdad de condiciones a todos quienes gozan ese derecho de antejuicio, por una razón fundamental, y creo que vale la pena preguntar, ¿acaso no se puede influir desde un ejercicio de una función, suponiendo una persona, una autoridad de una institución pública, que es llevada a un juicio, que es llamada a un proceso penal por un acto de corrupción? Por supuesto que puede influir al regresar después de haber sido ligado a proceso y retomar sus funciones, puede influir obstaculizando investigación, ocultando información importante para la investigación, en fin, sesgar y desviar todos estos elementos que tradicionalmente han sido públicos y por demás conocidos en la historia de nuestro país. Otto, la postura de la Procuraduría coincide en este caso con la que manifiesta el representante del Ministerio Público. Totalmente, es coincidente y no solo esto, sino que también hay que tener la claridad de que la figura del antejuicio, previo a estos más de 8 meses de diálogo, también en un momento dado estábamos hablando, se estaba analizando de la necesidad de tener el antejuicio,
dentro del repertorio jurídico guatemalteco. ¿Por qué? Porque sin duda en sus inicios el antejuicio ha tenido una idea bastante noble al nacer. Sin embargo, históricamente podemos ver en los tribunales de justicia, esta figura ha sido un óbice para la búsqueda de justicia. Ejemplos, pues hay varios, hay muchos. En algunos casos muy específicos y particulares, se llegó incluso a llamar al antejuicio como una forma de burlarse de la ley y de burlarse de la justicia. Entonces la postura institucional es totalmente coincidente. ¿Dónde creen ustedes que hay que echar el pulso definitivo? En que no exista el antejuicio, que en mi opinión es más difícil de justificar porque hay toda una universalidad del hecho, aunque yo no lo comparta, pero es una universalidad del hecho, o en lo que ustedes apuntan, bueno, que exista, pero que hay una flexibilidad para la investigación y hay unas consecuencias una vez que... ¿Dónde creen ustedes que hay que echar el pulso y dónde creen que se va a echar realmente entre las instituciones que hoy han representado esta discusión y el Congreso? Yo creo que la Secretaría Técnica ha logrado desarrollar un punto bastante flexible, pero que también es viable. Es viable porque no impediría la investigación, que hoy en día, como decía mi antecesor, es un obstáculo realmente para la investigación. Incluso se hace un abuso realmente desmedido del antejuicio. Hemos encontrado, particularmente voy a mencionar un caso. Al momento de abrirse el proceso electoral durante el año anterior, resulta que se tenía información de un personaje que estaba siendo candidato para un cargo de elección pública y en un puesto de registro su argumento fue: señores, yo gozo de antejuicio. Bajo el argumento pretendía evitar un control policial por una información que había, pero este caso pone en ejemplo realmente cómo se abusa de esta figura, lo cual no ocurriría con el tema de la reforma. Por eso es importante. ¿Cuál ha sido ese punto de flexión? ¿Cuál ha sido ese punto de equilibrio? La propuesta lo resume. ¿Cuál era una propuesta inicial? Era, bueno, hay que suprimirlo a alcaldes y a gobernadores, por ejemplo. Hay otra propuesta que también institucionalmente el Ministerio Público manejó y posicionó desde el inicio. Simplemente la figura del antejuicio no debiera existir. Y esto es bien interesante. En las diferentes mesas de trabajo, las nuevas generaciones, las organizaciones de estudiantes universitarios y de diferentes casas de estudio que participaban, una generación bastante enfática y bastante radical en sus posturas. Ellos decían: señores, por igualdad procesal no debiera existir el antejuicio. Sin embargo, conscientes de la realidad nacional, conscientes de lo que significa en algún momento también el tener algún tipo de denuncias que pueden ser espurias, que pueden obedecer a cierto tipo de elementos políticos, yo creo que es un buen punto, incluso una garantía. Se queda, en este caso se decidió dejar la figura, pero en este caso... Sin impedir la investigación. Sin impedir la investigación para diputados y para alcaldes. Para todos los funcionarios que gozan del derecho. Hay quienes opinan, estoy leyendo aquí, tengo encima una propuesta, hay quienes opinan que no es necesaria la reforma constitucional o emprender reformas constitucionales que acojan todas estas cuestiones, y el antejuicio es una de ellas. Hay quien dice, bueno, con una simple reforma de la ley en materia de antejuicio es más que suficiente. No estamos queriendo grabar en piedra ciertas cuestiones que a lo mejor no es necesario y dejarlas, aprobar las reformas constitucionales con el compromiso, evidentemente, o a la vez que se hacen este tipo de modificaciones que se pueden hacer sin necesidad de una reforma. Bueno, en ese sentido tenemos que tener la claridad de que es necesario irnos al tema de la reforma constitucional, porque en la materia de antejuicio, al estar regulada por nuestra Carta Magna, por nuestra norma máxima, obviamente el existir una norma de menor categoría que la regule o no la regule, o bien que se pueda modificar, aún sigue persistiendo en la Constitución este tipo de tema. Entonces, en un momento determinado, si hoy tenemos una reforma o una ley ordinaria, en un futuro también podría haber una reforma en igual, en menor o en mayor sentido. En ese orden de ideas lo que se trata es de prevenir o de prever que este tipo de situaciones no se den hacia el futuro. De asegurar que esto no sea cambiado tan fácilmente. Otto, ¿tú qué respondes o qué contraargumentas a esta justificación de que los funcionarios que son electos popularmente no deberían de ser sujetos de antejuicio? Bueno, yo soy muy partidario, yo de hecho soy abogado, soy constitucionalista, yo soy partidario de la igualdad ante la ley.
creo y simpatizaba bastante y simpatizo aún con la idea de la eliminación de la figura del antejuicio, por lo ya expuesto acá. Sin embargo, también es menester reconocer que en países como los nuestros, en sistemas jurídicos como los nuestros y sistemas políticos, también es muy dado y muy dable de que a veces se den ese tipo de denuncias espurias o ese tipo de situaciones en contra de algunos personajes, especialmente si ejercen algún tipo de liderazgo. Por eso creo que la flexibilidad de la que hablábamos hace unos momentos es bastante buena en este tema de las reformas, porque igual se puede empezar o se da la investigación y la persona sigue en el ejercicio de su cargo. ¿Y eso no los hace más vulnerables? Yo creo que no, eso en un momento determinado los hace iguales ante la ley, porque en un momento determinado a nosotros, ciudadanos de a pie, se nos puede investigar por tal o cual situación, y yo creo que eso tampoco vulnera nuestros derechos humanos o nuestros derechos como guatemaltecos. Señores, vamos a ir un momento a corte y vamos a regresar con el mismo tema, la reforma del sector de justicia focalizada en antejuicio y a la vuelta en el Consejo Nacional de Seguridad. Sigan con nosotros. A ver, doña Rocío, ¿qué tenemos por ahí por redes? Pedro, tenemos ya algunos comentarios a través de nuestro Twitter. Recuerde que en Facebook y en todas nuestras redes sociales nos puede encontrar como Canal Antigua. Vemos cuál es la opinión de uno de nuestros televidentes, Elmer Palencia. ¿Por qué se pretende vender un manoseo de la Constitución con la monedita del antejuicio? Ese es el comentario que tenemos ya. Recuerde, como siempre, participar con el hashtag a las 8:45. Volvemos con ustedes, Pedro. Bueno, yo les dije que íbamos a volver con el Consejo Nacional de Seguridad y se me coló lo de seguridad, que estaría en mi mente pensando en lo que vamos a volver con el Consejo, con la propuesta de creación del Consejo Nacional de Justicia. También ha levantado ampollas técnicamente hablando, no desde otra perspectiva, el Consejo Nacional de Justicia. Hay quien dice que se van a cometer los mismos errores que se cometen ahora y que aunque hay que separar la administración de la ejecución, las cosas no van por ahí, hay que ser más fino. ¿Se ha abordado esta mañana el tema? Es uno de los temas que se han abordado. Los acuerdos de paz son muy claros. Hay que hacer una separación de funciones. Los jueces y magistrados a juzgar y a ejecutar lo juzgado, y la parte administrativa en manos de quienes deben hacer administración. No pueden coexistir, no pueden mezclarse las dos cosas. Haciendo uso de un adagio bastante guatemalteco, zapatero a su zapato. Juzgar por quienes deben juzgar y hacer administración por quienes deben hacer administración. Justamente llama la atención porque el hacer esa mezcla de funciones y el buscar separarlas en algún momento puede generar ruido, puede generar algún tipo de inconformidad, porque justamente se estaría quitando la parte política, la parte de presión, la parte de intimidación de quienes ejercen judicaturas y magistraturas, al no tener un mecanismo de cómo coaccionar por un traslado, por un nombramiento, por una suspensión o por una remoción simplemente. Pero hay quien dice, bueno, si el Consejo Nacional de Justicia es el órgano superior, a fin de cuentas administra, vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué no separar las funciones de otra manera? Es decir, no se está en contra de la entidad, sino que la entidad que se crea para diferenciar, parece que en ella converge lo que se quiere separar. Yo creo que no. No, porque administrativos van a tener su propia organización. Recordemos cómo se integra el Consejo. Se integran, sin duda, por la experiencia que se tiene a nivel del organismo judicial. Hay representatividad de jueces de paz, de jueces de instancia, de magistrados, pero también hay representatividad de otros participantes externos, expertos sin duda en el tema. Esa especialidad es necesaria en administración, en finanzas, en planificación, etcétera. Actualmente son los mismos magistrados quienes ven la parte jurisdiccional y quienes administran presupuestos y todo Totalmente. lo demás. Imaginémonos el despacho de un magistrado que al día de hoy, por un lado, en un expediente, en una carpeta tiene una serie de sentencias, de expedientes que analizar y conocer, y justamente a la par tiene un catálogo de expedientes de nombramientos, de vacaciones, de licencias, de permisos, de cualquier tipo de... Eso, además de que es inmanejable en términos de tiempos, también trae otro tipo de consecuencias, que era lo que mencionaba muy bien Rodman Pérez, y quisiera que Otto nos pusiera algún ejemplo. Esta función que tienen actualmente los magistrados de poder remover algunos jueces, de poderlos cambiar de lugar, de jurisdicción, etcétera. Cuando ustedes hablan dentro de la propuesta de reforma, que esta tiene por objeto evitar conflictos de interés o interferencia en la independencia judicial, ¿a qué nos referimos específicamente con ejemplos?
Bueno, básicamente a dos cosas muy simples. En primer lugar, que los jueces, los magistrados se dediquen a su función jurisdiccional, es decir, a juzgar, y la parte administrativa sea ejercida por este Consejo. Y llegando al tema de los ejemplos, específicamente porque no podemos hablar de una transparencia, una verdadera independencia en el tema de juzgar, en el tema de hacer justicia, cuando, como se pone en el ejemplo acá, yo estoy ante las puertas de que voy a remover a alguien porque tengo 20 años de estar en el organismo judicial, conozco a aquella persona que fue mi compañero, fue mi oficial, fue mi secretario, que ahora está, por ejemplo, no sé, voy a decir quizá una barbaridad, está en Ixcán, y me pide favor, quizá que por ahí dentro de los documentos va su solicitud para traerlo a Zacatepeques o a Ciudad de Guatemala, por una y mil razones. No podemos hablar quizá en el sentido estricto de la palabra de una transparencia o de una equidad en ese tema. Entonces, lo mejor es dejar que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se dediquen a la función jurisdiccional y que sean otros especialistas. Y esto facilita una mejor rendición de cuentas. ¿A quién rinde cuentas actualmente los magistrados de la Corte Suprema en términos de manejo de presupuesto, etcétera? Bueno, actualmente, como cualquier ente que reciba dineros del Estado, está sujeto al control de la Contraloría General de Cuentas, a los sistemas como son el SICOIN, el SIGES, etcétera. Pero hasta ahí nada más. Pero mezclando, haciendo esa mezcolanza de funciones, tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo. La idea de ahora es que exista este ente que se dedique solo a la administración, donde hayan verdaderos especialistas y en donde por otro lado también haya una mayor supervisión, una mayor transparencia, una mayor rendición de cuentas. Y ojo, que aquí solamente estamos hablando del tema de los dineros públicos, ¿sí? Del presupuesto. No estamos entrando a hablar, por ejemplo, con las famosas donaciones, que son en mucho, es bastante O dinero. las fianzas, no sé si también están Por ahí. ejemplo. A mí me gustaría que en un minuto cada uno explicara a los televidentes su impresión de la reunión de esta mañana. Es decir, ¿va a salir esto? ¿No va a salir? ¿Hay una oposición marcada? ¿Hay una voluntad de acuerdo? En estos dos temas, el resto de los temas, como es jurisdicción indígena y otros, pues para otro momento. Pero si lo quieren nombrar, pues bienvenidos sean, pero sobre todo en estos temas. Claro. La impresión de esta mañana y los resultados, particularmente de esta tarde, la aprobación en segunda lectura, yo quiero pensar positivo y quiero pensar en buena fe. Yo creo que hay un buen escenario. Estoy convencido, ojalá que sea así, de que todo ese ejercicio de diálogo en las diferentes regiones del país, todo ese ejercicio de las diferentes mesas de trabajo, cuentan con un Congreso que está consciente de la responsabilidad que está en sus manos, de hacer cambios de fondo al sistema de justicia, comprometidos precisamente en esa lucha contra la corrupción, contra un sistema que ha sido corrompido y que se propone una nueva puerta de oportunidad. Yo estoy convencido que los señores diputados y señoras diputadas van a sumarse a esa iniciativa. Otto. Gracias, coincido plenamente en que estamos ante una ventana de oportunidad única, bastante grande. Estas reformas son el reflejo en mucho del clamor de la plaza del año pasado, pero también son el reflejo de muchos de los compromisos que se vienen dando desde los acuerdos de paz. Hablábamos antes de iniciar el programa de que, por ejemplo, el tema del Consejo Nacional de Justicia no es un tema nuevo. Si nosotros revisamos el diario de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, en el año 1984 ya se hablaba de este tipo de situaciones, ya se hablaba de este tipo de propuestas. Entonces, vemos de que las reformas al sector justicia son en parte y en mucho una respuesta grande, una respuesta necesaria a la situación que vive hoy día Guatemala. ¿Hay prisa en su Hay una aprobación? pregunta, Que era Carmen. una... Sí. No sé si es una pregunta que es interesante, si se ha abordado alguna vez, y es si se puede crear un Ministerio de Justicia que lleve la administración. A ver, aquí en este tema tenemos que ver dos variantes. Acá en Guatemala se está hablando del Consejo Nacional de Justicia porque sus funciones quedarían dentro del espectro del organismo judicial. Claro. En otros países la experiencia comparada nos enseña que hay un Ministerio de Justicia, solo que, ojo, el ministerio por tal pertenece al organismo ejecutivo. Así es. Entonces, Pero administra los recursos, aunque la comisión vaya aparte. Sin embargo, acá se habla de un consejo para hacerlo totalmente deslindado de este tipo de Bueno, a nuestro situaciones. amigo insumiso ya le hemos aclarado. Ya le hemos aclarado la duda. Y la mía es, se habla, hay algunas agrupaciones que están demandando que haya más diálogo, que haya más análisis de estas propuestas, e incluso hoy se les cuestiona a ustedes de por qué la prisa. ¿Qué responden? ¿Por qué la prisa? En la reunión de hoy por la mañana se hizo justamente esa pregunta. Y la prisa es porque Guatemala tiene prisa de contar con un sistema de justicia fortalecido, un sistema de justicia despolitizado, un sistema de justicia con jueces y magistrados haciendo lo que corresponde, sin ningún tipo de injerencia
ni presión política ni de ninguna naturaleza. Ministerio Público totalmente independiente, autónomo, fortalecido. Por eso es la prisa, porque Guatemala necesita contar con un sistema de justicia así. ¿Es apresurado el proceso, Otto? Yo creo que no es apresurado, yo creo que el proceso tiene su ritmo propio, es un proceso necesario y quizá no tanto respondiendo a esta pregunta, pero a la anterior, la prisa. Creo que 20 años, 30 años de impunidad en el país justifican este tipo de procesos. Muy bien, jóvenes, pues muchísimas gracias. Con esto creo que damos una visión mucho más amplia de lo que había y particularmente de lo que esta mañana se ha abordado. Supongo que ese tema va a seguir trayendo cola, no precisamente estos dos, sino otros que hay, y gustosamente pues van a estar aquí invitados y son tan amables de seguir con nosotros en el futuro para aclarar estos temas. Sin más preámbulos, despedimos a nuestros invitados y al regreso vamos a tratar otro tema, en este caso la ley de electricidad y cómo Guatemala o cómo está posicionada en el contexto latinoamericano, las leyes que tenemos, la electricidad que producimos, el precio de la misma y otras cuestiones que se comentan desde fuera y a lo mejor no se conocen desde dentro. No nos dejen.